El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Quería empezar el video con este meme. Meme que originalmente fue creado por el canal Scorpo. Y no es el único que se ha hecho de este estilo. Los memes hacen referencia a estereotipos de los pueblos de los Balcanes y utilizan melodías que son cuanto menos curiosas. Pero más allá de lo divertido y gracioso que nos puedan resultar estos memes, el contexto original de estas canciones resulta algo perturbador, es decir, estamos hablando de canciones de guerra. Sí, canciones de guerras cantadas sobre una curiosa mezcla de instrumentos como el acordeón, la guitarra eléctrica tan típica del rock, y ciertos elementos de música electrónica. A este tipo de música se le conoce como turbo folk, y en este video nos adentraremos a este peculiar sonido, su extraño renacer en la era digital y un vistazo a la comunidad que se ha formado en torno a esta música, la cual, a primera vista, parece bastante sana. Algo raro teniendo en cuenta lo turbio del contexto ligado de los conflictos yugoslavos. Comencemos. Quizás debería hacer una pequeña y muy breve contextualización. Ok gente, díganme en los comentarios quién todavía recuerda cuando Yugoslavia aparecía en los álbumes del mundial. ¿Nadie? ¿Solo yo? Me siento tan viejo. Sí, como podrán intuir por ese mal chiste, Yugoslavia es un país que ya no existe. En su momento fue una federación conformada por las actuales repúblicas de Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina y la parcialmente reconocida República de Kosovo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, este país fue gobernado por un partido único, encabezado directamente por el líder Josip Broz Tito. Yugoslavia era un país comunista, sí, pero no formaba parte de la órbita soviética, y mostraba un aperturismo cultural y económico, cosa que se vio muy reflejado en su música. Diez años después del fallecimiento de Tito, Yugoslavia empezó a fracturarse, debido a una serie de complejos motivos que no cabrían en este video, siendo uno de ellos el grado de autogobierno de los pueblos en relación al gobierno central del entonces líder serbio Slobodan Milosevic. Países como Eslovenia y Macedonia del Norte lograrían su independencia sin muchas complicaciones, pero Croacia, Bosnia y posteriormente Kosovo serían otra historia. Entre 1991 y 1995, las milicias y grupos paramilitares borraron las líneas entre los soldados y civiles. Crímenes de guerra fueron cometidos por todos los bandos, y los conflictos empezaron a tener una muy fuerte carga de orgullo nacional y étnico. Y esto es interesante, ya que estos países, antes de haber integrado Yugoslavia, formaron parte de otros imperios, por lo que no había una historia de independencia tan reciente de la cual los bandos pudieran formar su idiosincrasia, así que tuvieron que reinventarla. Y una forma de hacer esto fue mediante la música. Utilizaron principalmente la música folclórica, cantar y tocar como se había hecho por siglos. Pero además esto fue en la época en donde la música techno empezó a ser más popular, lo que terminó de cimentar el ya mencionado turbo folk. Género que, si bien nació en los años 80, alcanzaría su fama en las guerras de independencia de Croacia y Bosnia entre 1992 y 1995,
De esta época es donde son las canciones más famosas y la mayoría que se comentarán en este video. De hecho, cada bando tenía su propio estilo de turbofolk. Los croatas, por ejemplo, usaban pocos elementos folclóricos y se acercaban más al hard rock y heavy metal que conocemos en el resto del mundo. Las letras suelen girar en torno a la valentía de los soldados, ánimo a las tropas, referencias a la hermandad de los croatas y de cómo el enemigo pagará por atacarlos. El turbofolk serbio, por su parte, suele usar mucho más el acordeón y los cantos sostenidos, muy parecido a los que se usan en la música tradicional griega. Temáticas en las letras serbias generalmente incluyen el poderío de los serbios, de cómo los serbios son algo así como un pueblo celestial. De beber alcohol y un detalle no menor, el turbofolk serbio también es conocido por tener letras muy ácidas y transgresoras hacia sus enemigos. Hablaré de esto más adelante. Las canciones bosniacas suelen incluir tanto guitarras eléctricas como acordeón y teclado. Algunos de los temas muestran cierta influencia de la música turca, especialmente en lo vocal. Temáticas generales de sus letras suelen ser lo gloriosa que es la tierra de Bosnia, la valentía de un cuerpo o brigada en específico, o simplemente sobre ser musulmán. Las canciones albano-kosovares son las que más elementos folclóricos tienen, y sus letras se centran en la valentía de los soldados al proteger su tierra, el orgullo de ser simplemente un albanés. Recuerden estas palabras, aparecen mucho en casi todas las canciones albano-kosovares. Pasemos a comentar canciones, ¿les parece? Los croatas son posiblemente los que más reniegan del término turbofolk. Quizás se deba a que este término estaba más asociado a los serbios. La mayoría de sus canciones tienen un marcado toque militar, es decir, el tambor marca un ritmo predominante. Suenan como los típicos himnos que los ejércitos cantan a sus unidades. Un tema de los croatas que particularmente me gusta mucho es este dedicado a una brigada. Me gusta cómo empieza como una balada. Luego te atrapa con el riff de guitarra. Y tiene un buen coro, muy melódico. Pero quizás la canción más conocida del bando croata sea esta titulada Vojna Čavoglave, compuesta por Marko Perković Thompson. Se ha vuelto un meme y es conocida como la canción del croata que grita. La letra habla de cómo los croatas son un pueblo unido y fuerte y de cómo los serbios no tendrán oportunidad contra ellos. Por cierto, existen versiones alternativas de este tema, como este que hace alusión a Sarajevo.
y este en donde la letra hace alusión a la alianza entre bosniacos y croatas. Y la cual es mi versión favorita, más que todo por el teclado que le agregaron. Y como dato curioso, recientemente debido al conflicto de Ucrania, la letra ha sido readaptada por los combatientes de dicho país. Otra canción conocida de Thompson es esta marcha. La figura de Thompson es controversial, pues hay quienes asocian las letras de sus canciones con la Eustache. Thompson por su parte ha negado cualquier asociación con ese nefasto grupo, argumentando que él es simplemente un patriota, y que los términos que usa en las letras existían desde mucho antes que la Eustache. Están escuchando una de las canciones de Turbo Folk más famosas. Y quizás la más misteriosa. Nadie sabe quién la hizo ni cómo se titula, se le conoce generalmente como Serbia's Fuerte. Actualmente la canción es básicamente su propio meme. Y quizás muchos de ustedes que escuchan Turbo Folk habrán conocido al género mediante esta canción. La melodía parece estar sacada de un tema tradicional. Como habrán notado, los serbios tienen melodías más rápidas y parecen estar inspiradas directamente en canciones folclóricas. Ahora, ¿se acuerdan que mencioné que las canciones serbias suelen ser conocidas por tener letras ácidas y transgresoras? Sí, algunas de estas canciones suelen mostrar un claro odio hacia el bando enemigo, utilizando insultos como Ustache para los croatas y turcos para los bosniacos. Estos les devolverían el favor llamando chetniks a los serbios. Quizás uno de los temas que mejor demuestre esta agresividad es una canción titulada Oi Alja Alio. Contexto. Después de que Croacia proclamase su independencia de Yugoslavia en 1991, Bosnia y Herzegovina haría lo mismo en 1992, esperando así que no sufrieran una guerra. Pero no sucedió así. El primer presidente de esta nueva república de Bosnia fue Alija Izetbegović, y esta canción es básicamente una serie de insultos hacia él y a los bosniacos. La melodía está bien, tiene un ritmo pegadizo aunque un poco molesto de sintetizador que recibe la respuesta de una guitarra.
Pero la letra, oh Dios. Empieza con insultos hacia Alia, de cómo su país es débil y sus aliados lo traicionarán. Oj, Alija, Alija, Ljina nima babo, I tebi će leđa okrenuti žvavo. Oj, Alija, Aljo, primi hladan tuš, u vrh ti se smije tvoj prijatelj Buš. Pero después... Oj, Alija, Alija, ljud si na nas strašno, što ne može Srbina prodati za brašno. Oj, Alija, Aljo, šta će tebi grana, koliko bolan misliš ima Ramazana. Sí, en esta línea se burla de una hambruna que sufrieron los bosniacos y siendo yo de un país que ha pasado hambre, me golpea muy fuerte esta letra. Pero otra muestra horrible y de lo poco empáticos que podemos ser los humanos es este tema conocido como Mi padre es un criminal de guerra. Moj je tata, zločinac iz rata. Moj je tata, zločinac iz rata. Vi se potrudite, pa ga osudite. Vi se potrudite, pa ga osudite. Nema niko muda da vodi ga do suda. Nema niko muda da vodi ga do suda. Creo que no hace falta que comente mucho sobre la letra. No estoy seguro de hasta qué punto es una letra sarcástica. La información que encontré al respecto es bastante ambigua, así que saquen sus propias conclusiones. Ah, y a diferencia de Oj, Alija, Aljo, esta canción tiene una de las melodías más molestas que jamás haya escuchado. Quizás con estos ejemplos de ritmos insoportables y letras básicas parece que estoy dejando en mal lugar a los serbios. Pero no, realmente esa no es mi intención. Por eso, y volviendo al lado más sensato en relación a los memes, quiero presentarles el concepto lírico opuesto. Amigos, si hay un artista de Turbo Folk cuyo nombre merece ser recordado, ese es el gran, y me pongo de pie, Rocky Vulović. Rocky es quizás mi artista de Turbo Folk favorito, y no es para menos, sus canciones son buenas, es decir, tienen buena calidad y decentes estándares de producción. Sus letras no son tan agresivas, sí, canta sobre la guerra y el tradicional apoyo a las tropas, pero lo hace de una manera más humana y sin insultar al enemigo. Se nota que es elocuente a la hora de escribir. Si traduces algunas de sus canciones verás que tienen una lírica muy elaborada, a diferencia de otras canciones que hemos escuchado hasta ahora. Las melodías son bastante pegadizas y diversas, nunca te aburres de escucharlo. Les recomiendo escuchar sus canciones. Rocky tiene su propio canal en YouTube. Prije mjesec dana javljam se jedan Amerikanac Thomas Weber sa Floride, koji prvo na engleskom pa mu onda Facebook prevodi na srpski, kaže ovako: gospodine Vuloviću, prvi put kada sam čuo vaše 3 pjesme, doživio sam veliku emociju iako nisam znao ni jednu jedinu riječ. Međutim, kad mi je moj kolega preveo te 3 pjesme,
onda sam definitivno postao vaš fan. Además de las canciones de guerra, también ha escrito letras románticas y, dato curioso, él es profesor. Se jubiló hace unos años como director de la Escuela Politécnica de su ciudad natal. Les recomiendo escuchar sus canciones. Kristina, za me jedina, devojka u srcu mom, ona dobro zna da je volim ja. Otro artista serbobosnio famoso, aunque no tanto como Rocky, es Baja Mali, quien tenía una experiencia musical desde antes de la guerra. De hecho, tiene temas que no hablan sobre los conflictos bélicos, sino de problemas sociales y personales, tales como la ludopatía y el alcoholismo, pero es más conocido por sus canciones sobre Serbia y diss tracks hacia los bosniacos y croatas. Algunos de sus temas, señaló Old Classic Gamer, son plagios, como esta canción que roba el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. La conocen, ¿no? ¿O qué piensan de este tema que toma del videojuego Winback? Esta es sin duda la peor portada de álbum que jamás haya visto. Y por eso me encanta. Tengo que hacerme una igual. Me dan particular risa sus videos y en especial la gente que lo acompaña. Estas personas se ven bastante incómodas. Su canción más famosa sobre la guerra quizás sea esta que están escuchando. Ide mile preko koridora I on kaže da se proći mora. Aquí tienen mis canciones favoritas del turbofolk serbio. La mayoría de estos temas fueron producidos por una marca llamada Supertone. Ellos tienen un canal oficial en YouTube en donde resumen sus canciones de esta época y algunos con sus respectivos videoclips. Y antes de pasar a la música bosnia, quería dejarlos con este particular tema de Baja Mali que responde a la gran incógnita. ¿Qué sucede si mezclas turbofolk con hip hop? Bueno... Palim cigaru dok pričam sa njim, opsujem mi majku, ja mu uzvratim. Palim cigaretu dok pričam sa njim, opsujem mi majku, ja mu uzvratim. Šuti, šuti ujko, ubit ću te ja, znaš li onu našu stiže Vojvoda. Šuti, šuti ujko, ubit ću te ja, znaš li onu našu stiže Vojvoda. El turbofolk bosniaco varía bastante, desde tener canciones que suenan prácticamente igual al rock que conocemos, a tener también temas que suenan más orientales, con una percusión simple y cantos tipo Adhan. Algunas canciones bosniacas son bastante humanas e introspectivas, en el sentido de que hablan de las penurias de la guerra y de los soldados que luchan en ella. Danas sam opet na smjeni, prolaze dosadni časovi, pamtim tužne dane te, sve poginule jarane. Ahora bien, si los serbios tenían a Rocky Vulović, los bosniacos tenían a Mahir Bureković. ¿Se acuerdan de que a los bosniacos se les insultaba llamándolos turcos? Pues más que una ofensa se lo tomaron como un eslogan. Por cierto, creo que no es necesario señalar el evidente simbolismo, pero... lo haré igual. Respecto a ello, hay muchas canciones que hablan de la religión de los bosniacos.
Quizás la más famosa sea esta. Mi smo muslimani, Allahovi robovi. Mi smo muslimani, Allahovi robovi. Kur'an učimo, sadaku dijelimo, namaz klanjamo, Ramazan postimo, zekijat dijelimo, kjavu tavafimo, tuđe štujemo, svoje negamo. Además de temas donde se muestra la influencia de la música turca, también hay canciones con un marcado sonido de rock, y muy buenas por cierto. La mayoría de ellas suelen hablar sobre el ejército de Bosnia o sobre una brigada en específico, como es el caso de estas. I dok još pjesme ratne oluje, naša se pjesma do neba čuje. Armija smo, armija smo, armija smo, tvoja Bosno. Armija smo, armija smo, armija smo, tvoja Bosno. I sloboda ljepše pjeva, dok juriški bataljon, viteške brigade, u pobjede titanove, domovina zove. Armijo najmlađe zemlje, za tebe srce nabije, i krv si Bosni dala, da slobode sunce grije. O esta. Iz pepela, kao 100 put do sada, sad s mirisom ljiljana, ljubavi moja. O esta. Que no sé hasta qué punto es inspiración o un plagio de este tema antibélico de la época yugoslava. Por cierto, no sé quién hizo este tema, pero si ya el plagio de Satisfaction era insólito, pues no hay nada que decir sobre este plagio de We Will Rock You por parte de los bosniacos. Pero ¿por qué plagian canciones súper famosas? Es lo más estúpido que se puede hacer. Creo que ya he hablado mucho de canciones bosniacas, pero falta una. La más épica. La más espectacular. La canción que me introdujo a este loco mundo del turbo folk y... Ay, no sé por qué me hago tanto el dramático. Todo el mundo sabe que es... Artilleria, Osana Zambelia. Artilleria, Osana Zambelia. Esta canción es genial. Te atrapa desde el momento 1, desde que empieza con esa batería. Luego se nos presenta este adictivo riff electrónico. Y pasamos a un verso acompañado de guitarra eléctrica que cada vez va a más. Našu Bosnu čuvamo, pjevaj Bosno dušmani nek znaju da se lako ne damo. Pjevaj Bosno dušmani nek znaju da se lako ne damo. Sarajevo, Rogatica, Višegrad, Vlasenica, tu mi leže pokraj srca.
Zvornik Tuzla, Kalesija, Devetak i seljak, svaki borac veselja. Hasta explotar en ese corto pero espectacular coro. Artillerija, Bosanac sam Bekija, artillerija, Bosanac sam Bekija. Moja Bosna ponosna, artillerija, Bosanac sam Bekija, artillerija. ¿Existe algo que te llene más de adrenalina? Si Rocky Bulovich es mi artista favorito de Turbo Folk, Artillería es sin duda mi canción favorita del género. No es solo una excelente canción de combate, es una excelente canción en general. Le mando saludos a mi amigo Mau, quien fue el que me envió Artillería hace años y el responsable de que me viciara el Turbo Folk. Saludos. En fin, estas son mis canciones favoritas de Turbo Folk bosniaco. Gócenlas. Ponosim se svojim rodnim gradom, ponosim se slavnom Testinskom brigadom. No pude encontrar mucha información sobre la música albano-kosovar de esta época. Quizás es porque estaba buscando en inglés, lo cual limita bastante. A lo mejor si hablara albanés hubiese encontrado algo más. No sé hasta qué punto podríamos llamar a estas canciones como turbo folk. ¿Tienen el elemento folclórico? Sí, pero no hacen tanto uso de instrumentos ni elementos modernos. He notado que la canción más famosa que existe en este aspecto es la Marcha del Ejército de Liberación de Kosovo. Oj Kosovo tjeplirije, dokun smiljeni bajram, bez vas prezident Sloboda, javila Savet Evropa, Josef Šoja, Skiplam Toke. Por lo que pude investigar, la compuso este hombre llamado Arif Bladi, quien también hizo otras canciones sobre Kosovo y Albania. Kosovjak spirtin tem, sektujan den babaden, Kosovjak spirtin tem, Čoši puškas, ješivdar, Andrej Verdi, plaver vlad. Me encanta este comentario que encontré sobre la canción. No podría estar más de acuerdo. Dokun smiljeni bajram, učekeja paska. Existe una versión folclórica del tema que parece que es una reinterpretación, por lo que la marcha no sería un tema folk original. Y existe una versión de rock de la misma cantada por Geta Abasaga que particularmente me gusta, especialmente la instrumentación. Otro tema popular sobre el Ejército de Liberación de Kosovo es Klirimtari. Aquí se nota más la influencia oriental en la música tradicional albanesa, tal como en el caso de Bosnia, y me recuerda mucho a una marcha turca. Otro tema que encontré y del cual no estoy seguro que sea de esta época es este titulado Garda e Kosovés. Lo único que averigüé es que la compuso un tal Ilir Shakiri. Como no encontré mucha música de esta época, no creo que pueda hacerme una lista de mis canciones favoritas, pero escúchenla si quieren. Y hablando de escuchar música, como comenté al principio del video, esta peculiar música tiene sus fans. Y lo interesante es que no estoy hablando precisamente de excombatientes nostálgicos. Resulta que varios jóvenes escuchamos Turbo Folk, canciones de todos los bandos. Existen varias recopilaciones de temas de YouTube, remixes.
Y los ya mencionados memes. Memes, memes y más memes. Canales enteros comparten canciones de serbios, croatas, bosniacos, albanos. Un ejemplo de esto es este canal que sube las letras subtituladas al español. Y de nuevo, de todos los bandos. Si vas a los videos de estas canciones te encontrarás con varios comentarios del tipo: hey, soy serbio, pero me encanta esta canción de los albaneses. Hey, soy croata, pero me gusta este tema, saludos a los serbios. Y así. Este conflicto ocurrió hace apenas 30 años. Aún hay gente que lo recuerda con dolor y hasta ira. Y no todas las cicatrices han cerrado aún. Pero me resulta interesante y hasta alentador cómo las nuevas generaciones parecen mirar hacia adelante. Es algo que también puedes notar en blogs y videos de viajes realizados a los Balcanes. Y no solo gente joven. El propio Rocky Vulovic ha dicho que, a pesar de la guerra que vivió, en general considera que los bosniacos y croatas son buenas personas. Se siente extraño escuchar esta música, ¿no? Es como un placer culpable. Tienes unas canciones y series de videos que resultan bizarros y hasta cómicos, pero al mismo tiempo pensar en el horrendo contexto que hay detrás de estas canciones y videos provocan una sensación rara de malestar emocional. Y sin embargo, aquí estamos, tanto personas nativas de los Balcanes como fuera de esta región, disfrutando, divirtiéndonos con esta música sin importar del bando que sea. Es como si las propias melodías hubieran ahogado los cañones de la guerra. Personalmente, me da mucho en qué pensar. Le mando un especial agradecimiento a Old Classic Gamer y Balkan Odyssey, ya que este video está inspirado fuertemente por sus trabajos, especialmente la información básica que recopilé. Si saben inglés, les recomiendo que les echen un vistazo. Pregunta: ¿cuál es tu canción favorita de Turbofolk? Déjala en la caja de comentarios, y estén atentos, porque espero sacar pronto un video más tranquilo y no tan bélico. El rock en la época yugoslava. Adiós.